Vamos a abrir nuestras Biblias, la epístola de Judas. La epístola de Judas, donde continuaremos y Dios mediante terminaremos nuestra última en la serie. Bueno, donde empezaremos una más, que es la primera en la serie, perdón, ya terminamos la última, de apóstatas revelados. Estábamos la semana pasada en el versículo 12, meditando en aquellos escollos ocultos. Y de qué tan importante es el reconocer el peligro que este tipo de gente nos presenta. Leamos juntos. Judas, versículo 12 al 16. Judas 12 al 16. Poniéndonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Al versículo 16 dice así la palabra de Dios. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetan con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas de que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Te pedimos, como lo hacemos cada semana, que nos des ojos para ver, que nos ayudes, Señor, a entender claramente tu palabra, que seamos hacedores y no simplemente oidores de ella. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Hablamos de ese peligro y cómo es que como escollos ocultos o piedras en el agua que destruyen a un barco, la parte más vulnerable, estos también vienen ocultamente entre los que son de Dios, a los agapes, al convivio cristiano. Y hablamos cómo es que este es un tiempo de vulnerabilidad, donde hermanos hablan con uno al otro, donde está el ambiente perfecto para que un bebé en Cristo o un joven en Cristo diga: hermano, hermana, he estado teniendo dificultad en esto, donde una jovencita puede decir: hermana, he estado teniendo dificultad con el poder amar o someterme a mi esposo como la palabra de Dios dice, y reconozco que esto es pura enseñanza feminista y no viene de la Biblia, pero no tengo esa experiencia y no tengo esos años que tiene usted. ¿Me puede ayudar? O un joven hablando con un
cristiano maduro diciendo, he tenido mucha dificultad con mis ojos y no puedo enfocarme bien, ando viendo acá cuando debería de estar enfocándome en la palabra de Dios, hermano, ¿cómo puede ayudarme? Y en medio de este ambiente están estas personas, listos para destruir, listos para dar consejo que no es bíblico, están con tal capacidad, con un corazón listo y dispuesto para destruir y distorsionar con sus ideologías perversas. Están listos a decirles a jovencitos, usted no se preocupe, no tiene que escuchar a nadie, usted es la jefa de la casa. Y están también del otro lado aquellos que están dispuestos a decirle a un joven, no te preocupes, ahí será santificado después. Imagínense ese ambiente, esa vulnerabilidad en la que están, y en medio de ellos hay gente que se supone o se ve cristiana que llevan años y años y años, dizquen el Señor y no lo son. Y esa es la situación en la que se encuentran muchas congregaciones, donde hay gente que ha calentado banca por años y simplemente por ser viejos y estando en la iglesia, tienen un respeto que no es merecido para los sabios en la palabra de Dios. Peor son aquellos que abusan de esa realidad. Yo he estado en la iglesia por 45 años, pero la doctrina que enseñan es en contra de la palabra de Dios. Piensen por un momento en la exhortación que dio Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos por un momento a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, del versículo 17. Del versículo 17 al versículo 34. Lo leemos o leemos parte de esto cada vez que tomamos la cena del Señor, pero no nos ponemos a pensar que años, décadas antes de que Judas escribiera esto, ya había estado hablando Pablo exactamente de este tipo de cosa, de gente que venía a los agapes y estaba en perversión, que se hartaban de comida y venían dispuestos a desobedecer a Dios. 1 Corintios 11 del versículo 17 al versículo 34. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. ¡Wham! Empieza inmediatamente el trancazo del apóstol Pablo. Miren, ni siquiera se congregan para hacer lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Nunca nos ponemos a pensar en esa realidad. ¿Por qué hay tantos grupitos dentro de la iglesia? Que los que trabajan en Osceola Foods aquí, y los que son rancheros acá, y los que son o trabajan aquí desde aquí, y los que les gusta ir de cacería acá. Siempre hay grupos y no todos esos grupos son buenos. Pueden haber herejes, pueden haber apóstatas entre esos grupos. Y Pablo dice que es necesario que haya este tipo de grupo. Que aún hay necesidad y hay algo beneficioso de cuando hay divisiones, porque sirven para manifestar quiénes dentro de una iglesia son los cristianos verdaderos. Dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Vienen con sus grupitos y cada uno haciendo lo que se le dé la gana,
Y cada uno enfocándose en sí mismo y no para honrar y glorificar a Dios. Por tanto, cuando se reúnen, esta reunión no es para la cena del Señor. No es el comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis para comer? ¿No tenéis casas para comer y para beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen, a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Vienen y todos vamos a comer, y se llenaban los que tenían, y los que no alcanzaban ni a comer. De hecho, en el estudiar esto, hay varios comentarios y hay explicaciones donde dice que lo que sucedía es que los que tenían el dinero llegaban temprano, comían, y los pobres, si podemos imaginar los que tienen que trabajar y no salen hasta las 5, llegan y lo poco que quede es lo que alcanzaban de algo que se supone que debería de estar centrado en el Señor, una cena, no nada más el pan y el vino, sino toda una comida, un convivio. Y no se esperaban, no había comunión. Mejor comía este grupo y este grupo come más que este otro, y los pobres a lo que les quede. Y dice Pablo, ¿les voy a alabar por esto? No, en esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos mueren. ¿Cuál era el castigo de Dios sobre la gente que estaba menospreciando la cena? Habían muchos que estaban débiles, muchos que estaban enfermos y unos que murieron. Dice Pablo: pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Todavía ni había terminado, todavía había un montonal más que él tenía que arreglar. ¿Saben qué? No tengo suficiente. Encárguense de esto, y lo demás, cuando llegue, lo enderezaremos. Hay juicio. Continúa Judas diciendo que estos son aquellos que banquetan con nosotros. Banquetan con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Lo que no está en el español es que cuando dice apacentándose a sí mismos, ese es lenguaje pastoral, ¿verdad? A pastor, a pastorear, apacentando. ¿A qué? A las ovejas. Pero ellos no están apacentando a nadie, no están
pastoreando a nadie, no están edificando a nadie, sino solamente a sí mismos. Están completamente del yo. Árboles, no, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, y esto es la misma imagen que nos da Pedro, que dicen o prometen como las nubes, va a llover, pero nada viene. Igual, de manera similar, estos están enfocados en sí mismos, no les importa a nadie más, y cuando hablan o dicen, mira, es que sé mucho de la palabra de Dios y llevo tantos años de experiencia, en realidad eso es pura proclamación falsa de algo que ellos no pueden cumplir. No tienen ni la experiencia, ni la doctrina, ni el conocimiento que ellos proclaman tener, y por eso son nubes sin agua. Más allá de eso, no tienen ni fuerza dentro de sí mismos, son como la nube que es llevada por doquier por los vientos. Más que eso, nos dice Judas que son como árboles de otoño sin fruto. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos. Esto es sumamente importante porque después hablará Judas de cómo es que nosotros tenemos que dar fruto de vida y de lo que hemos de hacer nosotros. Vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor del Señor, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y tened misericordia de algunos que dudan. Hay todo eso, el fruto de la vida cristiana, el edificar sobre nuestra fe, el orar en el Espíritu Santo, el permanecer o el estar en el amor de Dios, es fruto que solamente hay en aquellos que tienen vida. Para poder edificar sobre una fe, se requiere ¿qué? La fe, vida, regeneración. Pero estos no tienen eso, están muertos. Son como árboles de otoño sin fruto. No hay nada. Hay ciertas temporadas y ciertos árboles que en el otoño dan su fruto. Estos son como un árbol que no da fruto. Y eso del fruto es importante porque vemos la diferencia, y no nada más la diferencia, sino el tipo de fruto que dan. Dice en el versículo 12 que son árboles de otoño sin fruto, ¿verdad? Y luego vemos en el versículo 13 que son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza, ¿verdad? Y eso es para que tengamos en nuestra mente fruto. ¿Y qué tipo de fruto dan ellos? El fruto de ellos es espuma. No es fruto que da vida, no es fruto que demuestra que haya vida. De hecho, para que veamos qué tan seriamente muertos están, Judas dice que son árboles no nada más sin fruto, pero que están 2 veces muertos, y desarraigados. ¿Qué significa eso de que 2 veces muertos? ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos que entender que estamos hablando de apóstatas. Estamos hablando de aquellos que dicen: yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy diácono, yo llevo 15 años. ¿Y qué significa eso? Es decir, yo tengo vida. Yo fui redimido, yo fui dado vida. ¿Cuál es la proclamación de los cristianos? Fui muerto, pero ahora tengo vida en Cristo Jesús. Esa es la proclamación de vida que tiene cada uno. Pero estos son 2 veces muertos, porque el que no dan fruto muestra que su profesión de fe es falsa. Muestra que en verdad son muertos.
Estaban muertos desde el comienzo. Así que están muertos dos veces porque la proclamación era falsa. ¿Y cómo sabemos que la proclamación era falsa? No hay fruto. Cristo dice, permanece en mí, yo permaneceré en vosotros y darás mucho fruto. Pero el que no permanece en él no da fruto. El que no obedece sus mandamientos no da fruto. Y eso es lo que son estos árboles muertos. ¿Cómo se sabe esa muerte? No hay fruto. Y están doble muertos porque profesaron tener vida, cuando en realidad estaban muertos. Estaban muertos cuando dijeron, tengo vida. Mírenme, soy un árbol fructífero como el resto de ustedes, pero en realidad era un árbol muerto, hueco, pudriéndose, putrefacto. Y igual como Cristo dijo en Juan 15, permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Y dijo, el que no permanece en mí, todo pámpano que no está conectado a mí, que no permanece en mí, ¿cuál es el fin de ellos? Serán arrancados y echados al fuego. Y es lo que vemos en que no nada más están dos veces muertos, sino que están también desarraigados. Muertos y desarraigados. No nada más parte, sino hasta la raíz, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta tanto del lenguaje español. Desarraigados tiene dentro de sí el idioma de la raíz. Desarraigados, hasta las raíces putrefactas están sacados de la tierra y echados porque son inútiles. Más que eso, su fruto es la espuma. Es pura espuma. Son como las olas furiosas del mar que arrojan espuma, como espuma, su propia vergüenza. No dan fruto que da honor a Dios. Su fruto es espuma de vergüenza. Este lenguaje de la espuma y de lo asqueroso o lo feo de eso y de cómo está atado al pecado, no es nada más aquí en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Isaías 57, si quieren ir ahí un momento. Isaías 57. Isaías 57. Leeremos el versículo 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. ¿Quiénes son los que estamos hablando? De apóstatas, de impíos, de mundanos, peor que mundanos, aquellos que profesan tener vida y no la tienen, aquellos que profesan tener fruto, pero cuyo fruto es pura asquerosidad, espuma de vergüenza. Dice Isaías 57, versículo 20 y 21, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Cuál es el fruto? Piensen, el cristiano es como el manzano, que en el otoño están listas las manzanas, deliciosas, jugosas, símbolo de vida. Pero estos paganos que se dicen ser cristianos, estos apóstatas que dicen, no, yo tengo vida, soy cristiano, son como el mar agitado. No pueden estar quietos, están diciendo, oh ven, yo tengo la verdad, pero son como las nubes vacías, pero su fruto es cieno y lodo. Cieno, soquete, tierra. No, si les ha tocado ir a California o ir al mar,
la espuma de las olas está llena de todo lo asqueroso que se puede ver del mar. Es puro lodo y este es el fruto que ellos dan. Es la realidad que no cambia en la totalidad de la palabra de Dios. Estos falsos cristianos, falsos maestros, apóstatas, no dan fruto verdadero. Están muertos, 2 veces muertos. Esto no es una idea, esto no es nada más una sugestión. Esta es concreta realidad de la palabra de Dios. Esto es lo que son. Muertos, 2 veces muertos. Pero para continuar con el idioma de qué tan perdidos están, qué tan falsos son, qué tan desobedientes son, qué tan poco fruto dan, continúa Judas diciendo es que son estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Son como estrellas errantes. Son como los cometas que al punto de vista de uno aquí parecen ser estrellas, ¿verdad? Se ven igual de majestuosos, igual de brillantes como una estrella, una estrella fijada, pero a comparación de ellos, estos son errantes, pasajeros, demostrando una majestad que no es verdadera. Y como están muertos, como no dan fruto y el fruto que dan es espuma de su propia vergüenza, es zoquete y asquerosidad, lo que les espera son las tinieblas que han sido reservadas para ellos para siempre. Ellos son el objeto del ay en el versículo 11. Ay de ellos, porque caminan en el camino de Caín. Ay de ellos, porque se lanzan al error de Balaam. Ay de ellos, porque perecen en la rebelión de Coré. De esos también profetizó Enoc. Miren cuántas veces se ve la palabra impío en esto. De esto se habla desde el comienzo. ¿De qué tan cercas al comienzo, pastor? ¿Qué tan cercas del comienzo de todo? Pues Enoc, el séptimo de Adán, después de Adán, dijo: he aquí, el Señor vino con sus millares de sus santos. ¿Para qué? Para ejecutar juicio sobre quién, sobre todos. Y también para condenar a quienes, a todos los impíos, de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. 4 veces en un versículo está el énfasis, está reiterado la palabra impío, impiedad, impíamente, impíos, pecadores. Es lo que son. La realidad que tenemos, que Dios viene, sí, a juzgar a todo el mundo. Es lo que estamos viendo ansiosamente. Señor, ven, ven Jesucristo, ven. ¿Y para qué viene? Para juzgar a todos, para redimir a los suyos y demostrar, pero para ejecutar juicio particular, para condenar en juicio a todos los impíos. Todos los impíos. De sus obras de impiedad, que han hecho impiamente. Impiamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Es la verdad, viene y juzgará. Regresaremos al versículo 14 para ir viendo, al 15, 14 y 15.
la próxima semana para ver exactamente qué tan grande es esta impiedad y qué es lo que Judas nos dice de ellos, cómo es que son caracterizados como murmuradores, quejembrosos, que andan tras sus propias pasiones, que hablan con arrogancia, que adulando a la gente, que adulan a la gente para obtener beneficio. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 15, versículos 5 al 6, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener al mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gente os dice, amén.